Continuamos con esta Escola de Pais nunha segunda mesa, tamén rodeado de expertos e tratando un tema que resulta moi interesante, igual que co primeiro do que falamos hoxe. Nesta segunda mesa imos tratar, ou van tratar, de esclarecer todo o relativo ao redor das intelixencias múltiples e o fracaso escolar. Continúa connosco Concepción Laviz, que é a directora da Escola Infantil Violonchelo Blue. Hola de novo. Hola de novo. Temos connosco tamén a Kiko Bouza Betriu, que é profesor de Educación Física do IES de Ames e tamén é psicólogo. Benvido, Kiko. Hola. Antonio Vara-Comonte, cun segundo apelido originario de Zamora. De Zamora. É ben bonito, Comonte, así como con... Moi sonoro. Moi sonoro. Vostede é profesor titular da Universidade de Santiago e tamén titular do Departamento de Teoría da Educación, Historia da Educación e Pedagogía Social. Perfecto. E tamén está connosco Pilar Morandeira Roel, que é profesora de IES, e vostede ten unha tesis doctoral ao redor do perfil dos alumnos que abandonan, que deixan a ensinanza básica. Sí. Benvidos os 4. Non sei se nos dará tempo a falar de estes dous temas tan importantes como son as intelixencias múltiples e o fracaso escolar. No, bueno, o que pretendíamos hoxe era dar un primeiro toque de atención sobre o fracaso escolar partiendo de la base de las inteligencias múltiples, es decir, partiendo de la base de que no hay el listo, ¿vale? Sino que alguien puede ser muy inteligente en matemáticas y ser un auténtico negado en deporte o en música, porque las inteligencias son múltiples, al menos 9 que se diga, ¿no? É que eu partiría de dúas tendencias, non, que había, que unha era diferenciar rapaces en parvos e listos, despois houve como outra tendencia, penso que menos agresiva, que era é moi intelixente, pero é moi vago, non? Lo tengo apuntado. Pues empeza a ti, entón. Como podemos catalogar, se hai algún xeito de catalogar a intelixencia? Bueno, eso es un pouco difícil, ¿eh? Para eso temos aquí, claro, non? Claro, porque tradicionalmente hablábamos de cociente intelectual, pero yo creo que ya es una medida un poco clásica y un poco manida, y pero también hablar de inteligencias múltiples corre el peligro de no precisar de una forma concreta cuál es una inteligencia y cuál es otra, y cómo se miden y cómo se diferencian. Pois podíamos empezar por definir de algún xeito, para que todo o mundo entenda a que nos referimos con inteligencias múltiples, non? Comigo, a ver, eu non sei, a que vos referides? Cando falades de inteligencias múltiples... Mira, la inteligencia tiene un concepto básico que es el de adaptación, capacidad de adaptación. Es decir, somos una especie especial por nuestra capacidad cerebral y nuestra capacidad de adaptación. Entonces, la capacidad de adaptación no se refiere a nuestra capacidad matemática, lógica matemática, ni a nuestra capacidad lingüística, se refiere al conjunto, ¿vale? Entonces, surgen planteamientos que hablan de capacidades espaciales. A ver, es inconcebible un ingeniero solo con capacidades verbales y numéricas. Es imposible montar. Sodes esos 4 moi expertos, pero tratemos de levar todo isto a unha linguaxe que quen esté ali entenda do que estamos a falar, porque eu perdime xa un pouco, Kiko? Vale, somos bien, claro, sí. Inexperiencia en platós pero como pensemos eso, que a xente que está na casa entenda do que estemos a falar, porque claro, isto xa non saben como aplicalo aos seus fillos. Quizás habría que hacer hincapié que es un programa introductorio el de hoy. Claro, sí, claro, por eso deixar moi claro, eso, que a xente entenda ben, claro. Decir que, para que sepa un pouco la gente, los padres fundamentalmente, por dónde vamos a ir, ¿no? Este es un programa de introducción donde después iremos tratando poco a poco, pues, cuáles son los factores que pueden influir en un fracaso escolar. Pero vamos a partir de la base de que ningún niño es tonto, ¿vale? Vale, don Kiko, que deixamos ca palabra na boca. Vamos a ver. Cuando hablamos de las capacidades referidas a la escuela, estamos hablando básicamente de las capacidades lingüísticas y las capacidades numéricas, matemáticas, lengua y todo lo que hay alrededor. Resulta que las capacidades que tiene la gente para su comportamiento normal en la vida son muchas más.
Entonces, el planteamiento aquí es, ¿nos tenemos que limitar a las capacidades académicas de cara a la preparación para el futuro de nuestros chicos o tenemos que contemplar en el sentido amplio todas sus capacidades? Hay alumnos que tienen altas capacidades espaciales, mecánicas, especialmente creativos, especialmente rítmicos, que tienen una percepción del tiempo, de la armonía y de... Entonces, ¿cuál es el problema? Para decirlo un poco en el lenguaje que nos hablaba Carlos Roma hace un momento. Es decir, Einstein parecería un absoluto burro, ¿vale? En sus primeros momentos escolares. Sin embargo, después fue un descubridor importantísimo a través precisamente de una inteligencia... Vale, me vas a puntualizar ahí. Vale, a través precisamente de su inteligencia, de una de sus inteligencias, entre ellas la inteligencia musical. Hay quien dice que llegó al descubrimiento a través del violín, por ejemplo, bueno, que es un poco exagerado lo que acabo de decir, ya lo sé, pero me refiero a que un electricista puede ser tan inteligente como un ingeniero de caminos. La cuestión no es tanto, digamos, en qué es inteligente o en qué puede ser inteligente esa persona, ¿vale? Sino si el sistema educativo está apoyando el hecho de que haya niños que tienen diferentes capacidades, ¿vale? Y que si se están aprovechando esas capacidades. Es decir, hay niños que las matemáticas no se les da bien, pero resulta que puede ser fantástico como deportista o como músico o lo que acabo de decir, es decir, o como electricista. Pero, Antonio, sí, pero el problema es una realidad, o sea, esto se puede realmente... sí. Sí, pero yo creo que la raíz del problema está en que exigimos a todos igual para obtener un certificado. Ese es el tema, ahí está el problema. Y yo creo que ahí está la clave, en la falta de diversificación. Tenemos un currículum de una enseñanza obligatoria que creo que dura 10 años. ¿No, Pilar? 10 años, más los 3 de infantil, 13, más si repite algún curso, 15. 15 años estudiando todos lo mismo, el mismo contenido. Claro, que yo iba a preguntar a Pilar que ao final, bueno, xunto con Kiko, non só que tedes o contacto cos rapaces no día a día. Realmente, tes ferramentas para poder detectar, para poder motivar? A ver, o tema das inteligencias múltiples, un pouco que nos permite é un enfoque metodolóxico. O rapaz, ao principio, que ten unha serie de disposicións que despois se estimulan e se desenrolan en función do medio no que está. Entonces, temos un currículum, como decía o profesor Vara, pechado nun centro, nunha aula, que en sí permite moi poquinhas posibilidades, dá moi poucas posibilidades. Os rapaces son distintos, son diversos, teñen unhas predisposicións, unhas disposicións moi distintas. Para traballar, para estimular o enfoque das inteligencias múltiples, o que nos dá ese enfoque metodolóxico de o traballo en proxectos, en grupos cooperativos, donde cada un dos alumnos vai poder desenrolar esas disposicións, o que decíamos, disposicións innatas, biopsicolóxicas, que as co rapaz nace, que despois se estimulan ou se desenrolan en función do medio, dos estímulos e de todo o que ten ao redor, e que na escola se atopa con que a escola é a mesma para todos, o currículum é o mesmo para todos. Pero estaba a pensar eu agora, que responsabilidade ten en isto a familia, non? Os pais, porque estamos como, ou eu quero entender aquí que estamos como, poñemos todo o peso en riba dos profesores. Os profesores son os que teñen que motivar estas inteligencias. Os pais ata que punto teñen que ver máis aló de ese currículum, non? El alumno desarrolla sus capacidades o, si quieres, las posibilidades de desarrollar inteligencias específicas, primero en el ámbito familiar, y desde el ámbito familiar va a la escuela. Claro. Sí, pero por introducir un poco en el tema, los padres se preocupan más por unas notas. Se preocupan más por las notas, ¿vale? Por los resultados de ese alumno, que realmente lo que está ocurriendo con ese alumno. Es decir, por ejemplo,
cuando hablamos, por entrar ya en el tema del fracaso escolar, es decir, ¿por qué fracasa lo que nos interesa a los padres? ¿Por qué fracasa ese alumno? ¿Nos preocupamos los padres de ir a hablar con los profesores trimestralmente o cada mes? Cuando vemos que los padres en Pero, casa... Concha, que teño aquí, no. teño aquí Claro. Antonio que diría, yo tenía, Yo tenía. Estaba, yo tenía, Claro. y después falamos dos pais. Que valorar las potencialidades positivas es una actitud primero familiar, donde hay que potenciar aquello en lo que el niño destaca sin exagerar aquello en lo que no destaca. Pero facémoslo, sempre se fai ao revés. Sí, siempre se hace al revés. Entonces, en el contexto familiar es el niño donde va a desarrollar esas primeras actitudes y depende de las actitudes de los padres con respecto a la disciplina escolar. Por ejemplo, cosas tan elementales como el hábito del sueño, que el niño duerma horas suficientes para poder ir a la escuela y rendir adecuadamente. El tener un tiempo concreto y un horario fijo para el estudio en casa, para hacer los deberes. El tener un ambiente cómodo para el estudio, el tener un tiempo concreto para el estudio, por ejemplo, no en la cocina con el barullo de la familia, sino tener su espacio y su espacio cómodo. El que la familia inculque a los niños una disciplina escolar, de respeto a la escuela, el que la familia esté pendiente del control de los deberes, si son muchos, si son pocos, si los hace, si no los hace. Es hablar de inteligencias múltiples comienza por hablar por los diferentes comportamientos de los padres. E era un pouco tamén o que quería decir, Concha, Claro. ¿no? Cando se enfrentan a un fracaso escolar, Claro. casi que van pedindo as respostas. Claro, los padres buscan la respuesta en los profesores. Sí. Es decir, que los profesores les digan en qué está fallando su hijo. Y yo voy más allá. También los padres tenemos que hacer una autocrítica y decir en qué estamos fallando nosotros en el conocimiento de nuestros hijos. Pensamos todos que nuestros hijos son superdotados o son estupendos, maravillosos, y luego cuando nos vienen las notas es cuando decimos, uy, aquí está pasando algo. Pero en ese trimestre, ¿cuántas veces hemos hablado con los profesores? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado incluso en llevar esas rutinas que acaba de decir el profesor Antonio Vara? ¿Cuántas veces hemos trabajado con ellos en decir, a ver, oye, voy a ayudarte, ¿qué es lo que estás haciendo? O cuántas veces hemos, desde la más corta edad, trabajado con ellos en decir, vamos a leer un cuento, vamos a estar cerca del hijo, ¿no? No solamente cuando el hijo trae las notas, E a mí sino tamén me gustou todo lo unha cousa demás. que dixéchedes, que quería que quedara outra vez ben clara, Yo sé que Kiko es contrario a lo que estoy diciendo. fomentar pero... lo positivo, non simplemente Claro, eso es centrarse no fundamental. Claro, negativo. eso es Y el tema Conchi, y no nos llevaría al tema de la motivación. Claro, pero es que ya pero sabía que ahí era era el tema que donde me iba a tocar. llegar yo. A ver, Claro, Kiko, ahí era el tema que Kiko, iba a tocar, deixes Kiko. un momento. Sí. Kiko fixo os deberes, Mirade, en nada que levamos de programa, levamos 10 minutos e No, todo bueno, que... es que, vamos a ver, no me da para tantas críticas como he apuntado aquí. Pero bueno, a ver, resumiendo, vamos a ver, yo creo que hay un problema básico que es una disparidad de intereses clarísimos, ¿vale? Vamos a ver, cualquier chaval tiene un interés determinado y a lo mejor se sabe la vida, obras y milagros de un futbolista o de un artista y sabe la tira, sabe una barbaridad, ¿vale? O sabe de manejar la maquinita del teléfono y sabe la tira, pero muchísimo más que cualquier profesor. Tiene un interés determinado. El interés viene producido en parte, sobre todo en la adolescencia, que es el momento en del que estamos hablando, por el grupo. Es decir, el grupo social es el que marca los intereses. Ya no son los padres. Los padres marcan los intereses en la etapa infantil, pero en la etapa de la adolescencia lo marca fundamentalmente el grupo. Entonces hay ya un desarreglo de principio en cuanto a intereses. Y después hay un punto de motivación falso, que son las notas, el academicismo. Es decir, esto no es cierto. Es decir, ¿cómo debería ser? Es decir, deberíamos interesarnos por cosas concretos. Es decir, la base de cualquier aprendizaje es la curiosidad, el interés y todo lo que está en este sentido. Y eso no se trata nunca. Hay profesores que tienen altas capacidades, y voy a hablar de altas capacidades, para motivar a sus alumnos a la hora de buscar, investigar, descubrir
las cosas relativas a su asignatura. Y esa es la vía, ¿vale? Primero, crear intereses, y a partir de ahí es todo mucho más fácil. Crear intereses también conociendo al alumno, tienes que conocer al alumno. Por supuesto, por supuesto. Eso es fundamental. Por supuesto. Entonces, el sistema educativo que tenemos actualmente ayuda a conocer al alumno. No. El sistema educativo no vale, es falso, es decir, tiene una desconexión con la realidad y la motivación real de los alumnos. Yo a veces comento, por cuestiones familiares, de que si explicásemos Roma a un chaval con altos intereses mecánicos, relacionados con la mecánica, los coches y de estas historias, y digo, bueno, pues tengo que explicarle Roma, y yo explico Roma a partir de las máquinas de asedio y todo lo que hay alrededor, eso provoca una justificación de interés, y entonces sería interesante Roma. Pero eso te Roma lo puedes porque permitir. Sí. Pero Pilar, que claro, profesora de IES, yo creo que eso podes facelo. Sí. Claro. Vamos si a ver. me perdonáis un pouco, pero es que estamos que haciendo... non quero ter a Pilar calada, No. Es que estamos haciendo un planteamiento general. Generalizado, claro, es que el primer programa de hoy va de eso. Después los puntualizamos a medida que vayamos. Puntualizar, Antonio? Ti puntualiza. Ti si queres puntualizar algo. Vamos a deixar falar a Pilar. No, a ver, perdona, como era? Eu decía que esta teoría que estaba formulando Kiko a mí parecía maravillosa, e máis eu matriculábame mañá mesmo para que me explicaran así Roma. Claro, él tamén. Desde mi clase. Claro, pero estaría un pouco maior xa para volver ao instituto. Dúas cousas. Eu retomando un pouco antes o tema das notas, eu neste tema quero romper, o sea, a favor dos pais, porque as notas, indudablemente os pais é o que miran, porque é o que socialmente eles consideran que lles vai a valer aos fillos para algo. Tamén hai que ser realistas, hai que ver cos rapaces, unha vez que rematan a secundaria obligatoria, van a posobligatoria, se obteñen o título, se non, o sea, xa que ter títulos ou non ter títulos limítalles posibilidades, por tanto os pais son tremendamente realistas neste sentido. Por outra parte, o contexto escolar está sempre no foco, no punto de mira, porque por unha parte influye nos resultados académicos, pero por outra tamén é o lugar no que se manifestan estes resultados académicos. Entonces, o sistema educativo que temos é o que temos. É un sistema educativo, unha escola igual para todos, con aulas máis ou menos masificadas, depende un pouco da zona, con un profesor máis ou menos actualizado, e con uns programas igual para todos. Esa é a aula que hai, e a programación que hai. Despois, dentro deso, pois estamos falando de personas, os profesores son distintos, uns teñen máis motivación, outros teñen menos, uns plantexan a clase dunha maneira, outros doutra, pero dentro dunhas limitacións. Por tanto, claro, facer que os rapaces asistan ao sistema educativo, a unha clase igual para todos, pois é un pouco... Puntualizo que yo me encuentro encantado con vosotros, que tenéis una experiencia directa. Quizás el planteamiento mío es más teórico. Yo, por ejemplo, había traído datos como que el 35,7% de los alumnos fracasa. Es decir, no tiene el título de secundaria, el título de enseñanza obligatoria. 37,5%. 37,5%, que es muy elevado. Muy elevado, sí. Es decir, yo un poco también iba por ahí, el papel de la familia, el papel de la escuela, Claro, porque lo vuestro parece, es decir, un poco no tanto el tema concreto de fracaso escolar, de causas y soluciones, sino un poco planteamiento de pedagogía general. Y entonces yo con la práctica sí que me encuentro enhoradado por lo bien que lo hacéis. No, Antonio, aquí el profesor eres tú, ¿eh? No vayamos de humildes ahora. No. Lo que ocurre es que, vamos a ver, los padres nos preocupamos cuando nuestros hijos, lo acaba de decir ella, es decir, llegan con las notas y qué solución le vamos a poner. Y a veces no nos planteamos los padres si conocemos realmente a nuestros hijos y si el profesor conoce a ese muchacho. Es decir, partiendo de la base de la autoridad del profesor, que aquí no la vamos a cuestionar, sino que la vamos a potenciar. Pero desde el punto de vista de la... Perdona, Conchi. Desde el punto de vista de la sociología de la educación, yo te haría hincapié, claro, pero los niños proceden de familias con diverso capital cultural, con diversa formación, y proceden de familias con distinta actitud ante lo escolar. Claro, entonces ese es un pouco el tema mío, la diferencia. Está moito que acabas de decir de capital, nunca soitar así, capital cultural. Capital cultural, digo a nivel familiar, que moitos... Uno tiene capital económico, tiene 100.000 euros, sí, pero otro tiene un capital cultural bajo. Claro,
vamos a llamarle capital a precisamente está nivel la de escuela de riqueza. padres para ir enseñando a todos esos. Seguramente Claro, que estos claro. padres fantásticos, maravillosos, que tienen ese capital económico, Cultural, ¿vale? No, cultural. pero no, yo digo, el capital económico seguramente que va bastante relacionado con el cultural. Entonces, ese igual no nos ve la escuela de padres, pero la escuela de padres va precisamente a esa gente que necesita Ya. que se le diga que su hijo no es tonto, que tal vez lo que está fallando es el sistema, Ya. no el Lo que muchacho, ocurre ¿vale? también, Conchi, Porque que- de esta gente que fracasa, solo un 2% es por problema intelectual, sino solo un 2%. La mayor parte es por otro tipo de problemas. Por origen sociocultural y por mal comportamiento de la escuela en el Claro. tratamiento de su problema. Claro, claro, pues ahí estamos, por eso. Entonces, desde aquí lo que queremos es educar, el programa es escuela de padres. Lo que queremos es decirle al padre que cuando un niño fracasa hay que buscar los motivos. Si es un motivo físico, porque sea una sordera o porque tenga un problema de vista, o tiene un problema de una dislexia, por ejemplo, o realmente hay un problema de desinterés en el muchacho porque lo que le están transmitiendo o como le están transmitiendo no le interesa y necesita que alguien lo centre, le ayude y lo apoye. Es decir, habría que buscar cuáles son los motivos por los que existe ese fracaso escolar. Derradeiras intervencións de hoxe, Kiko. A ver, mira, vamos a ver, yo no sé si alguien se lo plantea hasta qué punto es ilógico el sistema de aprendizaje que nos planteamos, ¿vale? Y esto es para hablar largo y tendido. El aprendizaje que plantea el sistema está en gran parte montado en torno a la retención de datos. Es una cosa absurda porque todos los tenemos en el bolsillo, en el teléfono, cuando queramos. Entonces es absurdo, ¿no? Y es una retención de datos ilógica, ¿vale? Ilógica, que no está hilada. Antes de entrar en el programa estaba hablando de un caso de un alumno, segundo de bachillerato, que contestó que Descartes era el que descubrió la teoría de la relatividad de Einstein. Vale, eso es una expresión de lo que es el aprendizaje real. Aprendizaje de un montón de datos ilógico. ¿Eso es motivante? Es imposible. El aprendizaje de datos ilógico no puede ser motivante. Entonces, todo parte de ahí. Yo te comentaba hace un rato cuántos años dedicamos al aprendizaje del verbo to be. Uf, la tira de ellos, y al final no saben para qué vale. Bueno, hay una desconexión entre el aprendizaje y la realidad. Imos pechando, Kiko. Sí, es que me pones en marcha. Antonio, con que pechamos? Que querías decir? No. Que che gustaría puntualizar? Me gustaría puntualizar que el fracaso escolar es muy elevado, que el alumno... Elevadísimo, ganes 37,5, non? 35,7%, 35,7, según los últimos datos oficiales. Es muy elevado, que el menos responsable es el alumno, porque el alumno, si fracasa es porque no ha sido bien atendido y bien orientado, y que los responsables están en una dinámica estructural. No puedes decir la familia por un lado y la escuela por otro, sino familia y escuela juntos, ¿de acuerdo? Y que de la familia depende del nivel sociocultural y del hábito con respecto a la disciplina escolar que son capaces de inculcar. Pilar? Sí, eu nesa línea quería decir, con respecto ao que decíaste antes dos pais que nos ven e que nos escoitan e tal, transmitirlles aos pais con moito ou pouco capital cultural que son moi importantes e que son moi decisivos e que poden facer moitísimo na mellora da educación dos seus fillos e nos resultados académicos. Son esenciais, supoño. Claro. Son moi importantes. Pero hai un pouco a veces a tendencia de decir eu non lle podo axudar, as cousas da escola non entendo e non é certo. Os pais teñen moitísimo que facer na axuda e no descenso dese fracaso escolar. Concha? Bueno, yo no tengo mucho más que decir porque creo que Pilar ha resumido perfectamente, es decir, la comunicación padres-escuela es fundamental para que un niño tenga un futuro mejor. Bueno, pues vou dicir unha cousa, xa que estás dentro do principio, quedou nos bonito programa, Non lo sé, tendrán que opinar despois penso que los sí. telespectadores. Moitas grazas Pero bien. os catro. Xa sabedes, se teñen algunha dúbida, se queren puntualizar algo, se queren propoñer temas, manden un mail a info@correotv.es info@correotv.es. No asunto, simplemente teñen que poñer escola de pais e no interior formulan o que queiran. Hai que ter para comer, eso é fundamental, básico. Pero as bibliotecas son gratis, podemos poñer en marcha, pois, os sábados, por exemplo, ir cos fillos
acostumbrarnos a ir ás bibliotecas, coller libros, e prestárnolos e comentar na casa ao redor deles. Marchamos, están en Escola de Pais, isto foi Escola de Pais, están en Correo Televisión, sexan moi felices. A Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinaron este programa.